Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo programa de Historias de Mesa. El día de hoy tenemos un especial para lo que va a ser la Nerdonomicon 2017. Y por supuesto, como es habitual, estamos con nuestro panel. Estamos con Marcelo Hola, ¿qué tal? Hola. y estamos junto a Patricio, como siempre. Hola, hola. Bueno, el día de hoy, para no hacer más preámbulo, estamos junto a una persona conocidísima en el mundo de los juegos de mesa. Estamos junto al gran, de alguna manera llamarlo, explicador de juegos en habla hispana, que es Masivi. Y con él tenemos una llamada por Skype en este momento. Masivi, Hola, hola, ¿cómo muy estás? buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Encantado de estar aquí, gracias. Qué bien. Yo creo que prácticamente todos te conocen, pero para hacer un breve preámbulo acerca de quién es, Masivi fue inicialmente conocido por estar en Mi Juego del Mes. Todos lo conocían por el croma del mapa mundi atrás, que después se ocupaba como posavasos. Después empezó a estar en Zacatruz, cambió todo esta mecánica y ha sido, incluso para nosotros, un referente a la hora de, cuando abrimos un juego, de conocer las reglas, de aprender cómo está, o incluso mirar los componentes y decir, ¿sabéis qué? Este juego tiene componentes que me gustan, si es que me gusta pintar, si me gusta lo de Ameritrash, todo eso. Su gusto principalmente, de chico, creo que le gustaban los juegos de rol, como todos. ¿Sí? Sí, Confírmame. sí. Eh, y vamos a empezar de inmediato. Primero, ¿cómo estás? ¿Qué tal están las cosas por allá? Bueno, pues todo sigue bien, vamos, no hay nada de momento de lo que nos podamos quejar mucho. Bueno, empecemos con la entrevista. La primera pregunta, vamos a hablar acerca de tres tópicos grandes, acerca de juegos de tableros, por supuesto, acerca de un poquito más de tu experiencia y desde un punto de vista general de cómo es el mundillo de los juegos de mesa. Lo primero Ujú. es conversar acerca de, vayamos como desde lo más popular hacia lo más principal. Eh, la pregunta clave, ¿por qué Catán es tan importante? ¿Cómo es para Catán la puerta de entrada para muchos jugones o que quizás no conocen nada, pero comienzan a adentrarse en este mundo? ¿Cómo lo ves tú? ¿Te gusta Catán? ¿Lo recomendarías? Bueno, personalmente debo reconocer que a mí Catán no es un juego que me apasione mucho, ¿vale? Pero sí que me parece un buen punto de entrada y entiendo que mucha gente entre en el mundillo precisamente por Catán. A veces cuando hablamos con alguien sobre juegos de mesa rápidamente piensan pues en el Monopoly o algo parecido, estos juegos, ¿no?, de los años 80, y es como una idea que tienen ahí un poco como cierta barrera o cierto rechazo. Sin embargo, si se acercan a algo como Catán, por ejemplo, sí que ven cierto gusto a la hora de jugar. No es una oca, no es un parchís, no es un simple juego de tirar unos dados, sino que tienes que darle un poquito a la cabeza, tienes que gestionar un poco más o menos lo que tienes y demás. Y yo creo que esa es parte de su éxito, es parte de su éxito. Es un juego sencillo de conseguir, es un juego sencillo de jugar, de sacar a mesa, de entender, es muy bonito visual y me parece una muy buena recomendación para alguien que quiera acercarse. Entiendo que tenga éxito, aunque, insisto, y vuelvo a lo que decía antes, yo personalmente no es que sea un fan muy grande de Catán. Y en ese sentido, entonces, ¿cuál sería tus juegos que recomiendas para alguien que nunca ha jugado? En mi experiencia, lo que mejor funciona para introducir a alguien que nunca ha jugado es un juego más colaborativo, algo que a la gente le choca muchas veces o se quieren acercar por el hecho de decir, oye, ¿qué es esto de jugar todos en el mismo bando y jugar contra el juego? Normalmente cuando pensamos en un juego de mesa pensamos en este estilo que decía antes, ¿no? Un Monopoly, un parchís, una oca, algo en el que yo juego y juego contra ti y contra todos y a ver quién gana. Pero el concepto de un juego colaborativo donde todos vamos juntos y tenemos que vencer al propio juego es algo que choca y que hace que muchas veces la gente se interese en probar, ver algo diferente. Respecto a eso, yo siempre me ha gustado mucho, por ejemplo, La Isla Prohibida o El Desierto Prohibido, como juegos de iniciación a gente que no lo conocen. Y si es gente ya un poquito que se le ve que va un poquito más allá, quizás sacar un Zombicide a mesa, pues es un buen punto de entrada. Perfecto. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa, supongamos, con las personas cuando uno las empieza a conocer? ¿Hay un juego en particular como para cada tipo de persona? Digamos, más para niños, más para adultos, pero
quizá el rango de edad no es suficiente. Hay que pensar como en su perfil, si es una persona que esté cercana a los juegos o simplemente una persona que no conoce nada. ¿Cómo podemos abordarlo en el momento de presentarle algún juego? La edad, desde luego, es un factor importante y vital, ¿no? Obviamente no podemos jugar a lo mismo con un niño de 6 años que con una persona de 40. Pero además de ese obvio salto de edad, yo creo que sí importa un poco el perfil. Hay gente a la que no le podemos sacar un juego que tenga mucha narración o mucha descripción, muchas cosas que leer, aunque sea sencillo, ¿vale? Pero simplemente que no es lo que le va a enganchar. Necesita algo más rápido, algo más dinámico, algo mucho más corto o mucho más sencillo para empezar a jugar ya. Sin embargo, hay otras personas, me ha pasado también, que no les importa pararse a vivir una narración grande, una aventura grande, y sí que agradecen más eso, incluso aunque sea la primera vez que juegan o la primera vez que se acercan. Incluso hasta podría decir que hay determinado perfil donde la mejor manera de entrar es con un juego de rol directamente. Perfecto. Bueno, continúo. ¿Son los juegos, consideras a lo mejor que los juegos de tablero pueden ser un buen puente hacia el desarrollo de conocer gente, generar comunidad y que se desarrollen habilidades comunicacionales, que la gente pueda expresarse de mejor manera? Sí, sin Como duda. un puente. Sin duda Quizá con los juegos de rol sí, pero con los juegos de mesa, de tablero. No, sin duda también lo es. Sobre todo en este estilo más, diría yo, más colaborativo, donde tenemos que discutir entre todos, ¿no? qué hacer. Pero incluso un juego que sea competitivo, si tenemos que darle un poco al tema de la negociación o pensar un poco en cómo gestionar cosas con los demás, me parece un puente excelente para empezar a crear comunidad, para relacionar a las personas y poder crear algo más grande. Me parece una manera estupenda de hacerlo, desde luego. En ese mismo ámbito, ¿cómo funciona en España la junta de juegos? O sea, ¿uno se junta a jugar con amigos o se junta más en lugares para conocer gente? Pues es una buena pregunta, porque la verdad es que ahora mismo, y desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, da la impresión de que España está un poco dividida en dos, ¿vale? Y quizá la parte sur del país sí que sea más diría yo, de asociaciones, de sitios donde va mucha gente, donde se junta más gente para jugar, mientras que la parte norte, mi zona, es más individualista, más de yo me junto en mi casa con mis amigos y jugamos a lo nuestro. No hay tanta pasión por esas agrupaciones grandes. Perfecto. Pensando también en cómo van ido avanzando el tema de los premios de juegos de mesa, ya sea el juego del año en España, el Spiel des Jahres, y todo lo que ha sido rankings, todo ese tema. ¿Qué sugeriría ante una persona que se enfrenta a un juego de mesa o que le comentan sobre un juego de mesa, ya sea algo muy básico o muy avanzado, pero más allá de eso, acerca de comprar a ciegas, esperar, conocerlo, juntarse con algún amigo, comprarlo colaborativamente por si no hay que perder tanto dinero? Yo creo que lo principal que se le podría aconsejar a alguien es que si tiene la ocasión que lo pruebe de alguna manera, o sea, con algún tipo de club, o si no hay manera y hay que comprarlo, lo suyo sería comprarlo entre varios. Yo del tema de los rankings no me fío tanto, porque al final cada persona es un mundo y los gustos cambian mucho. De hecho, los juegos que salen premiados internacionalmente y demás, a mí personalmente no me suelen gustar mucho. Entonces, entiendo que cada uno tiene unos gustos particulares y que tenga unos premios, más o menos premios, o que sea más o menos recomendado por alguien, no tiene por qué ser el juego para ti. Entonces, yo creo que lo mejor sería poder probarlo si es posible. Y si no, por lo menos comprarlo entre varios, por si acaso resulta que no nos gusta y podemos pues amortizar un poco la pérdida de dinero, vaya. Bueno, en ese sentido, sabemos de que muchos de los juegos, gran parte de las personas confían en tus videos, te siguen, y nosotros mismos hemos estado, cuando tenemos que enfrentarnos a algún juego, mirando tus propios videos del canal, ya sea con mi juego del mes y ahora con Zacatrus. Así que en ese sentido, gracias a ti también por la explicación que siempre das. Pues nada, yo encantado, pero la verdad es que es algo que me pesa bastante, porque sé que hay gente que sigue opiniones y
bueno, se deja guiar por ellas. Por eso siempre intento dejar claro, cuando doy una opinión, intento dejar claro que es mi opinión, que no tiene por qué coincidir con la de nadie. La gente que me sigue desde hace tiempo, más o menos, yo creo que ya sabe qué juegos me van a gustar y qué juegos no. Y por eso nunca intento lanzar, digamos, frases lapidarias, es decir, este juego es bueno, este juego es malo. Siempre voy más por este juego me gusta o este juego no. Porque entiendo que hay una responsabilidad grande ahí si hay gente que de verdad se fía de tus opiniones. En eso mismo, ¿cómo te enfrentas ante un juego que no conocías, ante un juego nuevo? Porque, claro, a lo mejor la gente cuando puede ver videos puede tener la oportunidad de conocerlo con sus amigos o en algún evento, pero cuando en particular tú, que prácticamente, tal como has dicho, tienes una especie de peso personal porque tienes que explicarlo, ¿cómo es ese proceso de quizás abstraerse, no dar opiniones tan duras? ¿Cuál es tu criterio o tu forma de evaluarlos? Opiniones nunca las doy en un primer momento. Es decir, cuando me enfrento a un juego, me enfrento, obviamente, lo juego muchas veces yo solo, luego con más gente, hay que darle un montón de pruebas y demás. Pero cuando me pongo a grabar un vídeo para explicar cómo funciona, intento que el vídeo, y así lo hago, sobre todo en los vídeos que llevo grabando últimamente, últimamente me refiero a los últimos 2 años, intento que sean siempre vídeos asépticos, vídeos neutros, vídeos sin opinión. Yo te enseño a jugar al juego en la medida de mis posibilidades, pero no intento dar carga emotiva a eso. Se juega así. Decide tú si te gusta o no. Esa es un poco mi idea. Luego sí que tengo algunos vídeos que grabo los sábados normalmente, donde ahí ya sí que doy mi opinión personal y es donde recalco que es mi opinión y que no tiene por qué coincidir. Pero mi idea principal a la hora de enseñar, digamos, o de intentar mostrar cómo funciona un juego es que sea totalmente neutra y sin opinión. Oye, ¿y te ha tocado algún juego que realmente es difícil de explicar? Sí, hay algunos que es complicado de explicar, o por lo menos sin hacer un ejemplo, sin mostrarlo. Hace poco me enfrentaba, esta misma semana, la semana pasada, me enfrentaba a uno, Millions of Dollars, que me estaba resultando muy complicado explicarlo en el vídeo, porque es como muy disperso en cuanto a reglas, y me estaba costando un triunfo. Intento añadir al final de los vídeos un pequeño ejemplo, pues un turno o 2 turnos, donde se me ve a mí con otros compañeros pues jugando, que sí que ayuda bastante más. Creo que es algo que se agradece. Pero sí, pasa más de una vez, juegos que, aunque después de darle vueltas yo pueda entenderlo, tratar de explicarlo en un vídeo, poniéndote en el papel de alguien que no lo conoce de nada, solo va a ver ese vídeo, es complicado. Y ahí viene el tema de que quizás algunas veces los reglamentos están mal redactados. Sí, la verdad es que hay muchos reglamentos que da la impresión de que mucho testeo no han tenido por gente nueva. Vale, yo entiendo que muchas veces esos reglamentos que son complejos, si ya sabes jugar al juego y lo lees, lo entiendes perfectamente y quizá incluso está orientado como para saber dónde está cada cosa cuando ya sabes jugar, ¿no? Si tienes una duda, saber buscarla rápido. Pero no están orientados para gente nueva, para gente que se acerca por primera vez al juego. Pasa muchas veces, lamentablemente. En ese sentido yo creo que es el que más sufre porque nosotros vemos sus videos. Entonces, creo que eres el que más sufre. Bueno, se hace lo que se puede. Cuando tienes que reseñar un juego, estos son juegos que te llegan, te los hacen llegar, los compras, son tuyos desde antes. ¿Cómo es este proceso de seleccionar un juego para reseñarlo? Bueno, a ver, si te hago así una perspectiva desde el principio, te diré que inicialmente cuando empecé con mi juego del mes, que empezó en el año 2012, en septiembre de 2012, empecé con juegos míos, juegos que yo tenía en el armario, en mi casa, con los que yo jugaba. Y de hecho, en aquel momento hubo gente que me decía, después de 4 o 5 juegos, era un juego al mes lo que sacaba, pues la gente me decía, oye macho, es que a ti te gusta todo. Yo siempre respondía, no es que me guste todo, es que son míos. Y si son míos, los tengo porque me gustan. Claro, es normal que me guste todo. Después, según fue creciendo un poco el canal y demás, sí que iba comprando juegos, sobre todo novedades, para enseñar, hasta que llegó un momento en que mi economía ya no daba para tanto. Pero ahí entró Zacatrus, la tienda Zacatrus, que empezó a colaborar conmigo, o yo empecé a colaborar con ellos, según se vea. ¿Vale? Y lo que hacen ahora es ellos me envían todas las novedades que salen al mercado, cada semana.
No los compro, no son míos, simplemente me los envían, los reseño y demás, los dejo un tiempo conmigo, un tiempo bastante largo, porque muchas veces la gente pregunta cosas sobre juegos de hace más tiempo, entonces quiero tenerlos cerca por si tengo que consultar las normas en algún momento para responder alguna pregunta. Pero bueno, que no son míos, vaya. Y luego en ocasiones los envío de vuelta abiertos, los juegos están abiertos, tienen algunas partidas a sus espaldas, pero poquitas, y yo los cuido mucho. Entonces los envío de vuelta en ocasiones y ellos los venden como con un concepto que se llama kilómetro cero, que son juegos abiertos, muy poco usados, que están en perfecto estado y lógicamente más barato. ¿Tú tienes un grupo de juegos donde pruebas el juego? ¿Un grupo de amigos? Sí, tengo un grupo de amigos que damos todas las semanas para jugar y jugamos, de hecho jugamos a todo lo que llega, o casi todo. Como mucho puedo evitar jugar con ellos a juegos infantiles, porque aprovecho para jugar con mi hija, que tiene 7 años, y ya me vale de testeadora. Pero sí, normalmente jugamos a todo, el mismo grupo, digamos. Perfecto. ¿Existe algún juego que esté descontinuado o que quisieras tener y que no has podido pillarlo? Que quisiera tener y no he podido pillarlo, pues la verdad es que hay algunos que sí he tenido, me he deshecho de ellos porque en su momento cuando los compraba necesitaba vender para poder comprar más, porque no me daba la economía para eso, antes de que me enviasen los juegos, digamos, y que ahora sí me da pena no tener conmigo. El que más me viene a la cabeza es Gears of War, un juego que me encantaba, y que tuve la ocasión de comprarlo en su momento nuevo, cuando salió. Luego lo vendí porque necesitaba comprar otros, y ahora ya no se puede conseguir, y sí que me da mucha pena. Sí, eso yo creo que nos pasa a A varios. todos. ¿Cuánto podríamos decir que es tu colección? Una cantidad, una cifra de juegos. ¿Cuántos juegos deberías tener? No es muy grande, ¿eh? No creas que es muy grande. En el momento en que estaba con mi juego del mes, cuando yo compraba los juegos y demás, podía tener unos, no sé, 150 aproximadamente. Ahora mismo, que ya lo cierto es que, claro, ya no los compro y me he deshecho de muchos. Míos propios, no que me mande Zagatrus, que realmente son de ellos, míos puedo tener unos 20, no más. En ese sentido, ¿participas a lo mejor de importaciones, crowdfunding? ¿Los apoyas o esperas a que sean juegos ya probados? Que se hayan salido al mercado por una editorial fija. Salvo que el juego me llame muchísimo la atención, sí que ahora espero a que lleguen aquí. Porque realmente me llegan novedades, me llegan juegos cada semana, cada viernes, me llegan entre 4 y 6 juegos para reseñar, para sacar vídeos y demás. Es material más que suficiente. Además son juegos no nacionales, pero juegos que sí están en el mercado español y que están en castellano. Entonces ya es un material más que suficiente para meterme en juegos que están en inglés, donde es más difícil conseguirlos quizás y demás. Aquí en España nuestro gusto por los juegos en inglés no es muy alto, ¿vale? Deberíamos mejorar mucho nuestro nivel de idioma para eso. Y entonces no me meto mucho en eso, salvo juegos que realmente sí me llamen muchísimo la atención o que esté esperando especialmente, que sí me puedo meter, pero no es lo habitual. Perfecto. ¿En qué se debe fijar, crees tú, una persona que quiera adquirir un juego para conseguir uno? ¿Cuáles deben ser como los detalles o precisiones para que una persona pueda adquirir uno? Ya sea a través de un crowdfunding o bien cuando asiste a una tienda pide una recomendación o está mirando las páginas de alguna tienda online. O los rankings quizás. Vuelvo un poco a lo de antes. Más que fijarse en puntuaciones o rankings, lo suyo para mí, sería fijarse en cómo funciona el juego. Es decir, si se puede probar en algún sitio, estupendo. Y si no, más que buscar quizá una reseña, si tengo que buscar por internet, más que buscar una reseña, yo me iría a buscar una partida. Me gustaría verlo en acción. Es como realmente voy a saber si el juego me encaja o no. Puede haber juegos que me entren por la vista, que sean muy bonitos, que tengan pues unas miniaturas muy chulas, o que tengan unos componentes de muy buena calidad, o que ocupe poco espacio. Hay gente que valora que el juego ocupe poquito, que sea transportable y demás. Pero todo eso para mí es secundario. Yo siempre aconsejaría, no, pruébalo si puedes, y si no, intenta verlo en funcionamiento, que es, al final es de lo que se trata, de que el funcionamiento te guste. ¿Te ha pasado que alguna vez un juego, en la medida que estabas preparando el video, te decepciona? Bueno, en ese momento no, porque ya lo tengo más calado de antes, ¿vale? Pero sí que
sí que he pasado más de una vez juegos que cuando llegan a mí, cuando abro el paquete el viernes de novedades y veo alguno, digo, uy, qué pinta más buena. Leo el manual incluso y me parece que tiene buena pinta y luego a la hora de probarlo, no para hacer el vídeo, claro, sino probarlo con el grupo, sí que me llevo chascos grandes. Pero bueno, por eso intento precisamente que las explicaciones sean neutras, porque que a mí no me guste, que a mí me dé una decepción, sea un chasco, no implica que no tenga su mercado y tenga gente que le pueda gustar. Así que yo lo explicaré o intentaré explicarlo igual de bien que cualquier otro. Es mi intención. Puedo conseguirlo o no, pero vamos, es la idea. ¿Cómo ha sido el desarrollo de juegos en España, desde tu punto de vista? Porque hemos visto que todos prácticamente están desarrollando sus propios juegos. España no ha quedado atrás, Chile tampoco, pero muchos lugares, Alemania, ¿por qué decir? Si de ahí prácticamente viene todo. ¿Cuál es tu percepción en cuanto al mercado? Creo que te refieres al mercado nacional español. Claro. Sí, aquí parece que desde hace ya, no sé, 2 o 3 años, hay una especie de boom de creación de juegos, lo cual está muy bien y a la vez está muy mal, o no tan bien, porque sí que aparecen muchísimos juegos, sobre todo aprovechando las campañas de crowdfunding, la plataforma de Kickstarter a veces, y más mayoritariamente la plataforma de Berkami, que tienen buenas ideas, pero igual está como poco rodadas, como que hay cierta prisa en sacarlo, como si hubiera eso, una burbuja muy grande y tengo que sacar mi juego al mercado, o por lo menos ponerlo en circulación, quizá antes de darle todas las pruebas que debiera, o no sé. Quiero decir, aparecen muchas cosas, pero también aparecen muchas con una calidad pues justa o a veces un poco por debajo de la media. ¿Tienes algún de los juegos actuales españoles, algún juego como favorito que te pudieras decir, este juego llama mucho la atención o hay que ponerle algún ojo? Para una persona que a lo mejor no conoce y que está pegada en los rankings o pegada en los juegos famosos alemanes. Si es un juego ya existente, quiero decir, no Claro. juegos que todavía estén Sí. en campaña. El juego de piratas Skulltale siempre he dicho que es uno de mis favoritos. Creo que es una rara avis en el mercado español. No hay mucho juego español que sea un juego así tan complejo, tan Ameritrash, diría yo, que es mi gusto preferente. Y siempre lo recomiendo. Siempre me parece un verdadero juegazo. En ese sentido, ¿qué opinas, por ejemplo, acerca de la fascinación de pintar las figuritas? Ya que te gusta la Ameritrash y es como el foco principal. ¿Pintas tus figuritas? Bueno, las pintaba en su momento, yo después de chaval, hace ya muchos años, después del tema de rol, del tema de Magic, que también le pegaba, pasé a Warhammer, como muchísima gente. Y sí que pintaba mis figuritas, tenía mi ejército de no muertos y las pintaba. Soy un desastre como pintor, ¿vale? Todos. Es horrible, soy muy malo. Veías mi miniatura pintada y la que aparecía en el catálogo, ¿no? Y decías, a ver, ¿dónde está el problema? ¿Por qué me quedan tan mal? ¿Por qué no me quedan así como este señor que pinta en el catálogo? Pero sí me gusta el tema, a pesar de que sea muy malo. Pero bueno, no lo hago, ¿eh? A día de hoy no lo hago porque realmente sí, eso lleva muchísimo tiempo. ¿Cómo es compatibilizar en ese mismo sentido tu tiempo personal con el estar explicando juegos? Porque te llegan muchos juegos a la semana, te piden a lo mejor, o una persona impersonal, de manera no formal, te dice, oye, este juego lo quiero conocer, a lo mejor podrías reseñarlo entre amigos. ¿Cómo compatibilizas tu tiempo? ¿Trabajas, aparte de estar explicando juegos? Sí, tengo un trabajo de 8 horas al día que no tiene nada que ver con los juegos de mesa, claro. Realmente lo que hago con los juegos lo hago un poco en mi tiempo libre, cuando tengo un buen horario de trabajo, es decir, tengo las tardes casi libres y bueno, sí que le dedico parte de mi tiempo libre a este mundillo, pero bueno, es mi hobby a fin de cuentas, entonces si no se lo estuviese dedicando a esto, se lo dedicaría a otra cosa igual, quiero decir, es parte del tiempo de ocio que tengo, me gusta hacerlo. No me supone una carga, vaya. ¿Hasta cuándo piensas seguir? ¿Te imaginas, por ejemplo, en 10, 15 años más haciendo lo mismo? Es una buena pregunta que me he hecho más de una vez. Ahora mismo te diría que sí, porque precisamente es mi hobby, es lo que me gusta hacer, es decir, es donde me gusta dedicar mi tiempo libre. Entonces sí, me veo dentro de 10 años, pues, nunca se sabe lo que va a pasar, pero me vería igual, sí, no creo que tuviese mucho problema, pero bueno, el mundo da muchas vueltas, Dios sabrá. Perfecto.
Vayamos a un tema más general. ¿Cuál crees tú o por qué las personas deberían estar jugando juegos de mesa? ¿En qué les podría beneficiar jugar juegos de mesa? Pues sobre todo en la socialización, lo comentábamos un poco antes. Sí. Un juego de mesa es algo social, es algo que une, que te hace pasar un buen rato, pero que te hace pasar un buen rato con los demás. No tú solo, no es un videojuego de estos donde juegas tú solo con una máquina, sino que es algo que vas a jugar con más personas. Y esas personas pueden ser desde amigos, gente desconocida con la que quizá puedas hacer buenas migas, o puede ser tu propia familia. Por tanto, creo que es un poderoso elemento de unión de gente, de personas que comparten un tiempo divertido, o esa es la idea, que se lo pasen bien, y que además es, entre comillas, y permitiéndolo, barato y que te permite realizarse en cualquier lugar. Quiero decir, puedes hacerlo en tu casa, puedes hacerlo en un parque si no llueve. Quiero decir, no hay mucha limitación, vaya. Bueno, antiguamente, cuando las personas que jugamos rol desde los 90 o de los primeros años 2000, el juego de rol, desde Vampiro la Mascarada, Warhammer, Rollmaster, tuvo un descenso impresionante gracias al boom del Internet. Y con ello empezaron a salir los MMORPG, muchos juegos dinámicos como lo que era WoW y lo que ahora ha sido últimamente el mismo League of Legends. Todo ha apuntado a que una persona pueda tener su personaje, desarrollarlo de alguna manera e interactuar con las demás personas. Sin embargo, hace unos 5 años más o menos, los juegos de mesa volvieron al mercado y volvieron a tener un impacto impresionante porque empezaron a crecer, la gente empezó a retomar los juegos antiguos, los juegos que estaban entre 2005 y 2010, que no habían tomado mucho y volvieron a reflotar. Junto con ello, ahora nuevamente el videojuego o la aplicación o la inteligencia artificial vuelve a meterse en los juegos de mesa. ¿Cómo ves tú esta nueva irrupción, y como programador que eres, en la fusión de estar con juego de mesa físico y este paso al siglo XXI con inteligencia artificial, que exista un ente o estar pendiente de un equipo electrónico cuando ya habíamos recobrado el físico? No lo veo mal, lo he comentado también en varios foros y demás, yo no lo veo para nada mal, siempre que aporte algo y sobre todo que no quite protagonismo a lo principal, que es el propio juego de mesa. Creo que hay que saber adaptarse a las tecnologías de manera que, y a la evolución del mundo, y de manera que no jugamos lo mismo que hace 20 años. Los juegos han cambiado, han evolucionado. De hecho, últimamente da la impresión de que los diseñadores de juegos están estrujándose mucho el coco para hacer novedades en cuanto a mecánicas o precisamente inclusiones como el tema de la tecnología para dar algo novedoso, algo nuevo a la gente. A mí me parece que si me va a aportar pasármelo mejor, si me va a aportar una carga, yo además, como decía antes, soy muy Ameritrash, soy muy de juego narrativo, de juego de rol, si me va a aportar narratividad, si me va a aportar historia, si me va a aportar diversión, a fin de cuentas, por mí bienvenida sea la tecnología, no tengo ningún problema en jugar con ella. Si simplemente va a hacer que evite utilizar componentes analógicos, entre comillas, ¿vale? Como pueden ser los dados, hay una aplicación, por ejemplo, para el grandísimo Arkham Horror, que es un simple tiradados, la aplicación quiero decir, es decir, tú juegas igual a Arkham, pero no tiras los dados físicos, sino que los tira el teléfono, o también una para Zombicide, que realmente lo que hace es lo mismo, tirar los dados y tener tu ficha de personaje, pues eso me parece que sobra, ¿vale? Porque no quiero que me quite el protagonismo, no quiero que la gente esté mirando a una pantalla, quiero que esté mirando a la mesa, a los dados, al tablero y a las cartas. Pero si me va a aportar cosas más interesantes, como estas aplicaciones que últimamente vemos en muchos juegos de Fantasy Flight, pues por mí bienvenidos sean. El mismo tenor. Uno ve las novedades que vienen, por ejemplo, para Essen este año o los años anteriores y empieza a revisar las mecánicas y en realidad no hay grandes mecánicas nuevas que te asombren o el juego que todo el mundo esté vuelto loco por tratar de jugar. ¿Tú has notado eso? ¿Tienes alguna opinión que la novedad del fondo ya no es la misma de antes? Sí, y justo por ahí va mi comentario anterior, ¿no? De que parece que ahora últimamente sí que se estrujan un poquito más la cabeza, sí que le dan vueltas al cerebro para ver cómo innovar. Sí que da la impresión de que hace unos años era todo muy similar, eran las mismas mecánicas con otra pinta, ¿no? De hecho, llegando tantas novedades como me llegan a las manos cada semana, al final
cogiendo un juego nuevo del que no sabes nada y solo leyendo, el que hacen probarlo siquiera, solo leyendo las instrucciones, ya rápidamente es igual que este otro, pero con esta otra temática, o es igual que este otro, pero cambiando esta regla. Y daba un poco la impresión de estancamiento o de simplemente seguir dándole vueltas a lo mismo, explotando lo mismo que ya funcionaba, está bien que ya funcionase, pero no innovando mucho. Ahora creo, espero no equivocarme, que sí que se está innovando un poco más en mecánicas, estamos viendo cosas muy, muy interesantes. Qué bien. ¿Qué te parece que la gente empiece a reunirse en generar festivales, ya sea como las ferias de Essen, o bien lo que estamos haciendo nosotros en Chile a través de Nerdonomicon y muchas otras actividades como el Juego del Año en España, que ya dejan de ser actividades pequeñas en alguna reunión social, sino que se transforman en convenciones? Que la gente ya no le queda a lo mejor incluso corto una sola actividad y quieren siempre más diversidad, cambios. Yo creo que es algo de tendencia natural. Es decir, el mundillo crece y según va entrando más gente, pues más va creciendo. Además, me da la impresión, esto es sensación mía, puedo estar equivocado, claro, pero me da la impresión de que la gente que entra en el mundo de los juegos de mesa entra digamos, como muy apasionados y rápidamente de no tener nada pasan a tener una colección grande de juegos y están muy atentos a novedades e intentan difundir la buena nueva de los juegos por ahí. Y esto hace que al final el mundillo crezca, o es la impresión que a mí me da, insisto, pero me da la impresión de que crece bastante rápido. Que es normal que estos eventos vayan creciendo en magnitud y también en número. Perfecto. Una pregunta que me había quedado en el camino. ¿Tú desarrollarías algún juego? ¿Te atreverías a desarrollar algún juego? ¿Y de qué tipo sería? No, yo no desarrollaría ningún juego. Es algo que me han planteado en alguna ocasión y lo he dicho claramente. Yo puedo saber si un juego me gusta o no, como cualquier persona, pero no me veo capaz de desarrollar un juego. Si tuviese que desarrollar uno, que insisto, yo no lo haría, lo que sí tengo claro es que sería un juego colaborativo, que sería un juego narrativo 100%, posiblemente no rejugable y que tendría mucho plástico. Como una versión de lo que es Warhammer, pero con figuritas. Sí, por ejemplo. Qué bien. Pasemos a otra especie de sección que tenemos en nuestro programa, que se llama, es tradicional para nosotros, el Recomiendo Juegos. Nosotros tenemos una especie de ranking que del 1 al 5 en una categoría que en vez de las estrellitas se llaman llenitas. Uh-huh. Entonces, la idea es que nos puedas contar, ya sea desde tu experiencia, al haberlo jugado, compartido con personas, a lo mejor alguna anécdota, ¿qué tipo de juego dirías para este tipo de recomendación? Y ¿cuántas llenitas le colocarías? Más allá de reseñar las reglas, sino que a lo mejor te des experiencia más que nada. O algún juego que te guste jugarlo. No te he entendido del todo. ¿Quieres que te mencione yo los juegos? Que me digas algún juego que pudieras recomendarnos para que nosotros podamos jugar. A lo mejor algo no tan conocido, pero que te ha traído buenas experiencias. Y una pequeña calificación del 1 al 5, de decir, ¿sabes qué? 3, 4, 5 llenitos, no sé. Uh-huh. Bueno, yo el juego que más recomiendo, que sin duda es Time Stories. Creo que para mí ha sido el descubrimiento más grande en los últimos 5 años en el mundo de los juegos de mesa. Creo que es un juego que precisamente ha demostrado que hay mecánicas que no están explotadas y se pueden explotar y que pueden hacerte desaparecer del mundo y centrarte en un tablero. Y por supuesto se llevaría a las 5 estrellas sin ninguna duda. Y al revés, un juego que en general haya tenido mucha publicidad, mucho hype y que a ti en realidad te decepcionó. Vale, ahí ya me lo pones más complicado. Vamos a ver, déjame pensar. Bueno, un juego que siempre he dicho, no es nuevo, pero tiene tiempo, y siempre he dicho que a mí me decepcionó, pero muchísimo, de hecho no me gusta, es Las Leyendas de Andor, que se llevó un montón de premios. Y para mí fue un fracaso absoluto. Es decir, nunca llegué a entender por qué tanta buena prensa ese juego. Yo, desde luego le daría, no sé, puedo darle menos una estrella. 0 llenitas. 0. Evite juegos. Pero sí, la verdad que no tiene un precio bajo. Es un precio más o menos que uno podría decir, desde este precio uno ya
lo comienza a considerar como un buen ranking. Y no baja de precio tampoco. La gente lo sigue consumiendo. Ujú. Sí, yo creo que es un tema que nos afecta a todos. Algo pasa con eso. Algo pasa y nos pasa en el bolsillo con ello. Bueno, Marcelo, ¿alguna otra consulta? No, en realidad ha sido muy interesante tu conversación. Hemos conocido más de ti, en el fondo, porque siempre hemos visto cómo reseñas los juegos, cómo los comentas, pero no habíamos conocido bien facetas de ti mismo. Así que ha sido muy interesante la conversación contigo. Para mí también. Bueno, queríamos pedirte un par de cosas sobre el final. Si nos pudieras enviar una especie de saludo, de invitación a la Nerdonomicon, que va a ser el evento que vamos a estar presentando esta entrevista. Pues, claro, sin duda. Es decir, si sois aficionados a los juegos de mesa, no tenéis excusa para no participar. Y si no los conocéis, desde luego, es un buen sitio, seguro, para poder acercarse y meterse en un mundillo que es más que interesante. Muchas gracias. Y, ¿qué opinas un poquitito, acerca de los podcasts, de toda esta, como otra tendencia ya, evitar hacer más de lo que estás haciendo tú, sino que abarcar otras cosas, otra forma de entregar comentarios? Pues creo que es un mundo que aquí, por lo menos en España, me parece poco explotado y creo que es necesario, porque es cierto que canales, me refiero a canales de vídeo, hay bastantes y todos tienen su sentido y su lógica y es normal que haya, pero el podcast es igual que la radio, ¿no? Es decir, poder estar escuchando algo mientras haces otra cosa. Un vídeo te requiere mucha más atención, estar viendo una pantalla y demás tiene su objetivo, lógico, pero el tema de tener una herramienta donde puedes estar a otras cosas y estar escuchando algo que de verdad te aporte, que de verdad te interese y que te pueda dar opiniones, me parece que es un trabajo encomiable y yo creo que aquí se explota bastante poco, así que vamos, mi enhorabuena. Sí, no, como dar ejemplos nomás. Por ejemplo, nosotros hemos tenido de entrevistados a profesores que utilizan los juegos de mesa como una herramienta pedagógica. O hemos tenido también psicólogos que han utilizado juegos de mesa en su terapia. Entonces, cosas extra juegos, pero del mundo del juego. O profesores de una fundación que ha levantado colegios para mejorar sus rankings, el tipo de enseñanza, más que solo el presentar el juego. Bueno, yo creo que con eso estamos bien en cuanto a tiempo, Marcelo, Pato. Sí, yo en realidad darle las gracias porque aprendí Imperial Assault gracias a tus videos y estuve buscando por muchas partes videos muy bien explicados y la verdad que el tuyo fue el que más me sacó la gran cantidad de dudas que yo tenía. Así que gracias por eso. Pues nada, encantado, para eso estamos. Bueno, cerremos entonces. Te agradecemos una vez más, Masivi, por tu contacto, por tu voluntad, por tu buena gentileza que has tenido con nosotros. Y a lo mejor podríamos cerrar con el lema de Zacatrus, las palabras finales. Pues sí, la verdad es que yo os agradezco mucho la oportunidad de estar aquí, yo encantado. Ha sido un rato muy agradable compartiendo estos momentos con vosotros. Y bueno, pues yo creo que el lema de Zacatrus, más que decirlo, además justo hoy coincide que lo tengo en el pecho, no sé si se ve. Bueno. Vale, pero ahí está, vivir es el otro juego. Muy bien, muchas gracias. Masivi. Ojalá nos podamos encontrar en alguna otra ocasión. Espero que sí. Que estés muy bien, muchas gracias. Gracias. Chao. Un abrazo. Chao, chao.